Química, sustancias. Contenido, sustancias puras y mezclas. Empecemos a estudiar química repasando los temas más básicos. Recuerda que, al igual que el resto de las materias, entre más practiques en la sección de trivias en tu cuenta de Unitips, mejor te irá en el examen. Una sustancia es una especie de materia que está formada por una composición bien definida de una o varias unidades. Las sustancias se dividen en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es un tipo de materia con composición constante y con características que la diferencian de otras sustancias. Existen dos tipos de sustancias puras: elementos y compuestos. Los elementos son las unidades más pequeñas con características en común en las que se puede descomponer una sustancia por medio de métodos químicos. Son la forma básica en la que encontramos las sustancias en la naturaleza y se componen de átomos idénticos. En otras lecciones de química profundizaremos y aprenderemos más acerca de los átomos. Por el momento, solo debemos entender que un átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Algunos ejemplos de elementos químicos son el oxígeno, el oro, la plata y el carbono. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más átomos. Estos pueden ser de uno, dos o más elementos. Al formarse, los compuestos obtienen nuevas características químicas que son distintas a las de los átomos que los formaron y solo pueden descomponerse en sustancias más pequeñas a través de procesos químicos. Algunos ejemplos son el agua, la sal y el alcohol etílico. A diferencia de las sustancias puras, una mezcla está formada por dos o más sustancias y mantiene las propiedades de cada una de ellas por separado. Las mezclas están formadas por un disolvente y un soluto. El disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, mientras que el soluto se encuentra en menor cantidad. No están unidos químicamente, por lo tanto, pueden ser separados por medio de procesos físicos. Las mezclas se clasifican por 1. La visibilidad de sus componentes. 2. El tamaño de las partículas del soluto. 3. La cantidad de soluto disuelto. Visibilidad de sus componentes. Por su visibilidad, las mezclas se dividen en heterogéneas y homogéneas. En las mezclas heterogéneas se pueden distinguir a simple vista los componentes. Por ejemplo, si juntamos agua y aceite, hablamos de una mezcla heterogénea. En las mezclas homogéneas es imposible distinguir los componentes. Por ejemplo, en la cerveza es imposible distinguir el agua del alcohol de la cebada. Por el tamaño de partículas de soluto. Se clasifican en 1. Soluciones. 2. Coloides. 3. Suspensiones. En las soluciones es imposible distinguir al soluto del disolvente y se caracterizan por tener partículas de soluto con un tamaño menor a 1 nanómetro. Además, estas partículas no sedimentan, es decir, se mueven constantemente. Algunos ejemplos son una bebida gaseosa y el aire que respiramos. Los coloides son un punto intermedio entre las soluciones y las suspensiones, ya que el tamaño de las partículas de su soluto se encuentra entre 1 y 100 nanómetros. Las partículas de los coloides no sedimentan, pero generan un efecto peculiar de dispersión de luz llamado el efecto Tyndall. Ejemplos de coloides son la espuma de afeitar, la niebla o los aerosoles. Las suspensiones son aquellas que contienen partículas mayores a 100 nanómetros y por lo general las puedes ver. El soluto se encuentra suspendido dentro del disolvente. Si se dejan en reposo, el soluto se separa del disolvente y se va al fondo. Un ejemplo son las pinturas vinílicas. Por la cantidad de soluto disuelto. Se dividen en 1. Diluidas. 2. Concentradas. 3. Saturadas. 4. Sobresaturadas. Las mezclas diluidas presentan pocas características del soluto y muchas del disolvente. Esto implica que la concentración del soluto es baja. Las mezclas concentradas presentan altas características del soluto, por lo que se puede decir que tienen una concentración de soluto mediana o alta. Las mezclas saturadas contienen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el disolvente a temperatura y presión ambientales. Es decir, el soluto se encuentra en la cantidad límite en la cual no es distinguible. Las mezclas sobresaturadas contienen más soluto que las saturadas, y este solo se puede llegar a disolver si se aumenta la temperatura o la presión de la mezcla. Repasemos los contenidos de la lección. Existen dos tipos de sustancias: las sustancias puras, que se dividen en elementos y compuestos, y las mezclas. Las sustancias puras son de composición constante y contienen características diferenciales, mientras que las mezclas se componen de dos o más sustancias puras.
A su vez, las mezclas pueden clasificarse de 3 distintas formas: por la visibilidad de sus componentes en homogéneas o heterogéneas, por el tamaño de sus partículas en soluciones, coloides y suspensiones, y por la cantidad de soluto disuelto en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips, y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.